Ok, los saludo entonces. Hoy día es un día muy especial por varias cosas. Primero, porque estoy dictando clases desde el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Después de 7 meses he regresado a mi oficina. Han sido 7 meses de pandemia en que he estado en mi casa y ahora estoy trabajando desde el campus San Joaquín, lo cual ha sido bastante grato. Tengo que decirles que el curso va a seguir online todo este semestre. Este curso fue diseñado para que fuera todo el semestre online, así que por mi parte, ustedes no tienen que venir a la universidad, pueden quedarse donde están y seguiremos tal cual. A veces dictaré clases acá en mi oficina, otras veces en mi casa, y seguirá tal cual el curso como ha venido siendo hasta ahora. La planificación del curso, el día jueves me comprometo a entregarles como un calendario con cuándo sería la fecha de entrega de la tarea 3. El fin de semestre no se ha movido, entonces sigue todo tal cual, y voy a hablar un poquito de la presentación del proyecto, todo eso el día jueves, ¿ya? Entonces esos son algunos avisos que quería pasarle. No sé si hay dudas con respecto a esto. Si alguien tiene alguna duda, es el momento de... ¿No? Lo que les digo, todo sigue tal cual como ha venido hasta ahora. Bien, lo otro que es especial es que terminamos todo lo que es sistemas lineales y transformada de Fourier. Vimos también otras transformadas como la transformada de cosenos, las wavelets, etc. Y algo que les quería decir es que, y por ahí siempre se pregunta en este tipo de cursos cuando uno explica un método y después explica otro método y hay métodos alternativos. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál es mejor? La verdad es que muchas veces no es que haya uno que siempre sea mejor que otro, sino que hay veces en que hay uno que es mejor para unas situaciones y otro que es mejor para otras situaciones. Yo les decía que la transformada de Fourier, por ejemplo, está muy bien para representar señales que son periódicas. Ese es el fuerte de la transformada de Fourier. Pero no representa también señales que no son periódicas, por ejemplo. Hay algo que se le critica mucho a la transformada de Fourier. Yo que he trabajado mucho en lo que es detección de defectos. Los defectos vienen siendo como señales en que no está pasando nada, pero de repente hay un impulso, hay como una burbuja, una explosión o algo así, entonces eso vendría siendo como lo más parecido a un impulso, y Fourier para representar un impulso, ustedes saben que utiliza todo el espectro. Entonces son todas las frecuencias que están siendo utilizadas para representar un único impulso, entonces ahí se le critica de que no representa muy bien este tipo de información. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que ante determinadas situaciones, determinadas características, puede haber algún método que sea mejor que otro. Y es bueno entonces poder manejar bien, poder sentirse cómodo con todos los métodos para saber cuándo utilizarlo. La gente que habla idiomas, porque todo esto de las transformadas, y me gusta mucho utilizar la analogía de los idiomas, la gente que habla idiomas de repente puede sentirse más libre en un idioma, en otro idioma, etc. Dependiendo de la situación en la que se está viviendo. Así que mi consejo es que manejen bien todos los métodos y que puedan utilizar aquel que sea el más adecuado para esto. Entonces, dejando lo que son los capítulos 4 y 5, que tiene que ver con sistemas lineales y con las transformadas, entramos ahora de lleno a lo que es el capítulo 6, que es restauración de imágenes. Algo que es importante en la restauración de imágenes es que ustedes van a contar con una imagen que ha sido, le llamamos, ha sido degradada, ¿ya? Cuando yo digo degradada, ahí tiene el micrófono abierto, lo voy a hacer. Eso, ya. Una imagen que es degradada es una imagen que está borrosa, que está movida, que tiene algo que le ha pasado.
Y a partir de esta imagen degradada, nosotros tratamos de restaurarla. Y obtenemos entonces lo que se llama la imagen restaurada. La imagen restaurada es como lo mejor que podemos hacer con respecto a la degradada para mejorarla, para entregar algo que se parezca ¿a quién? A la imagen original. Y la imagen original no la tenemos. Si la tuviéramos, no tendríamos que hacer ningún procesamiento de imágenes de restauración, eso es obvio. Los procesos de restauración se utilizan cuando es imposible volver a tomar la foto bien. ¿Ya? Ese es como la gran idea. Ustedes tomaron una foto, les quedó mal y quieren mejorarla. ¿Ya? Esa es la idea. Y no tienen la posibilidad de tomarla bien. Les ha pasado seguramente en fotos de amigos, familiares, por ejemplo, que salió movida y ustedes dicen, uy, ¿cómo hubiese gustado tomar de nuevo esta foto? Pero esa foto ya no la pueden tomar de nuevo, ese cumpleaños ya pasó, esa fiesta ya pasó, etcétera. Entonces no se puede tomar esa foto y hay que de alguna forma restaurar la imagen degradada para tratar de obtener aquella imagen que es la imagen que está bien, la imagen enfocada, la que está nítida, que no está borrosa, ¿ya? Entonces, ese es el uso de la restauración de imágenes, es cuando ya tenemos una imagen que está mal tomada, cómo tratar de mejorar. Entonces, hoy día voy a explicarle algunos métodos y van a ver que con un poco de matemáticas se pueden hacer cosas bastante interesantes. La tarea 3 es sobre este tema, sobre lo que es restauración de imagen. Va a haber una imagen que está movida y ustedes van a tener que de alguna forma restaurarla. Algo que se usa mucho en la metodología de enseñanza de restauración de imágenes, en la metodología de investigación de restauración de imágenes, es que uno tiene una imagen que está perfecta y le simula la degradación. Entonces después uno tiene una imagen degradada que no es real, sino que es simulada a partir de la imagen perfecta. Y uno trata de restaurar la imagen degradada para obtener la imagen original, y así uno puede comparar la imagen original con la restaurada y darse cuenta que también lo hizo. Es una metodología muy útil porque uno puede tener métricas de evaluación, puede tener métricas de qué tan distintas son la imagen original con la restaurada. Eso se puede hacer solo si ustedes tienen este proceso de simulación de la imagen original a la imagen degradada. Si tienen la degradación que la pueden modelar y la pueden simular. ¿Ya? Entonces vamos a ver varios ejemplos de eso en que yo les voy a mostrar, esta es la original, esta es la imagen degradada y esta es la restaurada. Entonces ustedes van a poder comparar la restaurada con la original. En la realidad la original no existe. Y no existe porque la tomaron mal la imagen, de alguna forma quedó borrosa. Entonces por eso no existe y por eso hay que restaurarla. Entonces vamos a ver varios ejemplos de eso y voy a empezar entonces con un par de presentaciones. Para la clase de hoy me gustaría que tuvieran una hoja y un lápiz a mano, ¿ya? Porque vamos a ver un par de ecuaciones, que no son difíciles y creo que es muy interesante que ustedes puedan seguir las ecuaciones y como esto está presentado con slides, yo habitualmente hago esta clase en pizarra, ¿ya? Pero no tengo pizarra y creo que me sale mejor explicarla con un PowerPoint que les he preparado, que está bastante completo. Pero me parece que es importante que ustedes algunas ecuaciones las anoten para que me puedan seguir y yo les aseguro que van a poder seguir la clase. Hay un poco de matemática, pero que no es nada del otro mundo. Bien, entonces no es esta la que quiero mostrarles, es esta otra. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con esta pequeña presentación y algunos ejemplos. Bien, lo que les quería comentar es cuándo nace todo esto de la restauración de imágenes. Nace cuando se dieron cuenta hace varias décadas de fotos espaciales que fueron tomadas y que quedaron un poco borrosas y que era imposible volver a tomarlas porque necesitaban mandar la sonda de nuevo, etc.
Entonces, la imagen que está a la izquierda es la imagen original, ¿ya? Es lo que ustedes están viendo acá, es la imagen original, y la imagen de la derecha es la imagen que ha sido restaurada. Entonces, mediante algunas técnicas que vamos a ir viendo en este curso, vamos a ver cómo pasamos de la imagen degradada, esta es la degradada, a la restaurada. Y como estos son casos reales, la imagen original no la tenemos, ¿ya? Entonces, ustedes sí pueden darse cuenta de que la imagen restaurada presenta muchos más detalles de los que presentaba la imagen degradada. ¿Ok? Espérense un momento. Tengo un problema con... Ya, ahora sí. Bien, aquí hay otro ejemplo, y aquí hay una imagen, esta es una imagen que ha sido degradada con un proceso de simulación. Este ejemplo lo vamos a ver hoy día en el transcurso de la clase de hoy día. Entonces, yo les muestro esta imagen, yo no sé si alguien se anima a decir qué es esta imagen, la verdad es que es bastante difícil identificar lo que es esta imagen. No sé si alguien por el chat se anima a escribir algo, a ver qué se les ocurre lo que es. Es realmente complicado a partir de esta imagen que quedó muy movida. Este es un movimiento uniforme horizontal, que es el que vamos a ver en la clase de hoy día. Ahora vamos a ver qué dice el chat. Unos cerros, una ciudad, como paisaje tomado desde un auto en movimiento, la cordillera, una ciudad desde un puente. Ok, están cercas. Ahí está la imagen restaurada, ¿ya? Y esta es nuestra hermosa ciudad, Santiago. Esta foto la tomé un día en que nevó y me fui al Cerro San Cristóbal a tomar una foto bastante buena. Después les muestro la original, ¿ya? Entonces, ojo, a partir de una imagen degradada, que es la imagen de, la izquierda, de arriba, ustedes pueden obtener una imagen restaurada. Y la restaurada está lejos de ser perfecta, ¿ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí hay unos patrones en el cielo que quedaron. Hay cosas que se van repitiendo, aquí hay algunas estructuras que se repiten. Está lejos de ser una imagen perfecta, pero en comparación con la imagen original, o sea, con la imagen degradada, la imagen restaurada es muchísimo mejor. Entonces, hoy día vamos a ver técnicas de cómo pasar de la imagen degradada a la imagen restaurada, y vamos a ver este ejemplo en concreto. ¿Ok? Profe, Dime. ¿por qué la imagen restaurada es más larga que la imagen degradada? Ah, súper buena pregunta, pero eso lo vamos a ver con mucho detalle después, ¿ya? Pero es muy buena tu observación. Y es más, yo les voy a devolver la pregunta, ¿ya? Así que, pero ten paciencia que lo vamos a ver hoy día. No es un problema del PowerPoint, sino que realmente la imagen restaurada es más ancha que la degradada. Vamos a ver entonces este ejemplo, y esto de que sea más ancha es porque hay un movimiento horizontal y la cámara capturó más área que si hubiese estado quieta. Esa es un poco la idea, pero lo vamos a ver con detalle. En la imagen de Saturno que les mostré anterior no sucede ese problema. Esto es porque hubo un movimiento de la cámara. Ok, sigamos entonces. Aquí les quiero preguntar si saben quién es esta persona. Alguien por el chat que se anime a decir. Y es increíble, pero todo el mundo le achunta. Este es John Kennedy. Y si lo piensan bien, la foto es muy mala en cuanto a calidad, está muy borrosa. Pero el ser humano tiene la capacidad de saber quién es. De alguna forma, esto ya lo habíamos visto, o de alguna forma esto ya lo teníamos registrado en el cerebro. Entonces, restaurar esto es sumamente complicado. Y hay harta gente que ha analizado el video, que es bastante famoso, en el cual John Kennedy es asesinado. Creo que aquí tengo una slide. El video tiene, este es uno de los frames. Entonces, a partir de este video, por ejemplo, enfocarlo, quitarle el movimiento, es sumamente complicado, y las imágenes son realmente de muy mala calidad. Entonces, cuando uno tiene este tipo de información y quiere
recuperar lo que no pudo sacar en el momento, tiene que usar técnicas de restauración y muchas veces lo que se obtiene no es tan bueno, ¿ya? Este video es muy famoso y hay mucha gente que ha estado incluso trabajando en calcular la trayectoria de la bala, etc. Hay harto que se ha hecho al respecto porque es un video en que muere John Kennedy. Bien, en la realidad cuando uno tiene imágenes, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen, esta es una imagen original, que la he degradado haciéndole algún filtro de pasabajo y que me quedó imagen borrosa. Ustedes se dan cuenta que hay técnicas de restauración que obtienen resultados como estos, que son bastante malos, y eso es bastante típico. Y hay todavía mucho que hacer en el área de restauración de imágenes, en el área forense, por ejemplo, hay mucho interés de identificar personas que fueron tomadas con cámaras de seguridad, que quedaron borrosas, etc. Y eso también, como es algo muy difícil, es muy delicado trabajar en eso y dar veredictos que sean falsos o que no sean 100% certeros. Ha habido mucha controversia en eso, hay mucho problema en que el computador diga que con cierto porcentaje esta persona es esta cuando realmente era otra, y eso ha hecho que en varios estados de Estados Unidos, por ejemplo, se esté prohibiendo el uso de algoritmos de reconocimiento facial automáticos en varias situaciones. Entonces aquí les dejo esta inquietud. No es perfecta la restauración de imágenes, mucho menos es perfecto el reconocimiento facial con imágenes borrosas. Entonces tomar decisiones en base a esto es un tema bastante delicado. Bien, me voy a quedar acá con respecto a la introducción. Lo que quiero transmitirles es que existe una imagen que está degradada y que la queremos restaurar para que se vea mejor. Y muchas veces en la metodología la imagen degradada viene de una imagen perfecta, original, que ha sido degradada mediante un proceso sintético, ¿ya? Entonces ahí ese proceso artificial ha logrado degradar la imagen y eso nos permite entonces comparar la imagen original con la imagen restaurada y es una buena metodología de trabajo. Voy a entrar ahora a otra presentación en que vamos a entrar en un poquito más en los detalles y un poquito en la matemática del asunto porque hay que tratar esto con algoritmos de optimización. Bien, entonces acá les pido disculpas, esta presentación, perdón, todavía no la he subido, la voy a subir durante la tarde, la estuve trabajando ayer y hoy día, así que recién la voy a poder subir en la tarde. El proceso de restauración de imágenes. En restauración de imágenes la idea es recuperar una imagen original a partir de la imagen degradada y el conocimiento a priori del proceso de degradación. O sea, si yo tengo mi imagen G, que es mi imagen que está degradada, y yo le aplico algún algoritmo de restauración, voy a obtener esta imagen que la voy a llamar F gorro, y que es la imagen restaurada, ¿ya? Para restaurar esta imagen, para encontrar F gorro, yo lo que necesito es G, este es mi input, pero también voy a necesitar cómo fue el proceso de degradación. En este caso, el algoritmo de restauración va a saber que la imagen degradada se obtuvo de un movimiento horizontal uniforme, ¿ya? Así es como se produjo esta información. Entonces, el proceso de degradación, de alguna forma, lo conocemos. Tiene que haber un modelo que nos diga cómo fue. La imagen recuperada se le conoce como restaurada. Entonces, pongámonos de acuerdo con los términos. Está la imagen degradada, que ha sido restaurada, y la imagen, entonces, de output acá es la restaurada. En la metodología que yo les decía, esto que está acá viene de un proceso de degradación, en el que hay una imagen original, preciosa, nítida, perfecta, que ha sido degradada y obtenemos entonces la imagen G.
Le vamos a llamar F a la original y F gorro, que es la estimación de F, la vamos a llamar la degradada. ¿Ok? Entonces tenemos un proceso que es F, mediante la degradación es G, y mediante la restauración es F gorro. ¿Ya? La degradación es un proceso que puede ser modelado, esa es como la gran idea. Y en este ejemplo, la imagen degradada se produce por un movimiento horizontal de la cámara. ¿Ya? O sea, aquí cada línea de la imagen fue degradada y el output de eso me queda lo que es la imagen G. Aquí, por favor, observen que el ancho de F es un poco más grande que el ancho de G, como bien se observó hace un rato. Y la restauración puede llevarse a cabo a partir de la imagen degradada y el conocimiento del modelo de degradación. ¿Ya? ¿Cómo fue ese modelo? ¿Qué es lo que tiene ese modelo? Obviamente no se conoce la imagen original. Si se conociera, no tendríamos que hacer nada de lo que estamos haciendo. Así que esto es cuando no se tiene la imagen original. Y la imagen original entonces la vamos a utilizar solo para comparar, para contrarrestar, para ver si la restaurada es parecida a la imagen original y cuál es el error que hay. ¿Ok? Entonces todo esto lo podemos resumir con este diagrama de bloques. Input, imagen original, perfecta. Hay un proceso de degradación que lo estamos modelando. G es la imagen degradada. Y esta la vamos a restaurar y tenemos la imagen restaurada, que es F gorro, que está acá. Y el ancho de F gorro tiene que ser igual al ancho de F, ¿ok? Porque vamos a restaurarla. Y esta es un poquito más angosta. Bien, les decía entonces que esto tiene un modelo de degradación. Y en este ejemplo en concreto es un movimiento horizontal uniforme. Y ese modelo entonces también vamos a introducir la información de ese modelo en el proceso de restauración y con eso vamos a ayudar a que la restauración sea posible. ¿Ok? Vamos a ver entonces un ejemplo, foto tomada desde un vehículo en movimiento horizontal. ¿Ya? Y aquí el ejemplo que se me ocurre es esta foto a color. Imaginémonos que está ahí el auto de Google Street View, entonces que tomó la foto y la tomó así y le quedó movida. Y resulta que ahora quieren restaurarla. ¿Ya? Un poco esa es la idea. Entonces, vamos a pensar que esto es una modelación que es línea por línea, ¿ya? Esto es bien importante porque aquí la degradación, y por eso a mí me gusta explicar el primer ejemplo de restauración de imágenes con un modelo sencillo porque es línea por línea. Lo que le pasa a una línea no depende de las líneas de arriba o de abajo, sino que depende solo de esa línea. O sea, lo que yo voy a tener acá van a ser línea por línea. Por ejemplo, esta línea de G ha sido producida degradando esta línea de F. ¿Ok? Y yo voy a restaurar esta línea de G y voy a obtener acá esta línea verde que es la línea F gorro. ¿Ya? Son señales entonces de una dimensión y me hace mucho más sencilla la matemática para explicarles cómo se obtiene esto. ¿Preguntas de esto? Es el momento de las preguntas. Si alguien quiere comentar algo, algo que quieran opinar. ¿Sí? Yo acá, uno siempre para restaurar imágenes necesita información adicional, ¿cierto? O sea, necesita como, o al menos hacer alguna inferencia sobre qué es lo que podría haber estado pasando en el momento. Sí, eso es como lo clásico. Sin embargo, y qué bien que lo preguntes, sin embargo hay métodos en que tratan de hacerlo sin saber nada, pero el mismo método trata de buscar qué es lo que ha pasado y trata de entregar algunos resultados. Pero lo O típico, s- lo clásico es que tú digas, mira, esto se degradó la imagen mediante una gaussiana, por ejemplo, un filtro que desenfocó y entonces lo más parecido a una gaussiana, por decirte algo. O esto se produjo por un movimiento vertical. Ya es algo que alguien que venía, un ascensor que venía bajando, entonces yo sé que es un movimiento vertical. Yo lo que les voy a explicar es para el movimiento horizontal. El algoritmo que les voy a explicar, si ustedes le ponen como input una imagen que tiene una degradación vertical, les queda cualquier cosa.
porque lo que va a tratar de restaurar es una degradación horizontal. Y en este caso yo también sé como dato de cuántos píxeles fue la degradación, que existen métodos para estimar el movimiento de cuánto fue. Pero la O idea sea, es esa, que tú le pases información a tu restauración. o sea, yo tengo que básicamente en el momento tratar de identificar una especie de transformada inversa para aplicarle nuevamente a la imagen Exacta, degradada. exacto, exacto. ¿Ya? Ok, Y todo se basa en que tú conozcas cuál fue tu modelo, tu transformada directa, cuál fue tu modelo de degradación. ¿Cómo pasaste de F a G? ¿Ya? Si tú logras tener eso, tienes mucha más probabilidad de éxito a la hora de restaurar. ¿Ok? perfecto, gracias. Ya. Bien, lo que les tenía acá el proceso de simulación, los tengo acá en un ejemplo. Espérense. Y este es así. Ok, vamos entonces por partes. Está todo en blanco y negro, pero esto también se podría hacer a color sin mayor problema. Vamos entonces por partes. Yo tengo acá imagen 1, imagen 2. Ok, tengo entonces en la figura 1 que está arriba, imagínense que esto es una vista, ¿ya? No es una foto, sino que es una vista, que ustedes están parados frente a la cordillera en el Cerro San Cristóbal, ¿ok? Y la cámara que ustedes tienen puede capturar solo lo que marca acá el borde rojo, ¿ya? Y cuando ustedes toman esa foto, porque el lente que tienen no es un lente gran angular, ¿ya? Si ustedes quisieran tomar esto, lo que usarían ustedes en el celular es la opción de panorama y van tomándola, ¿no? En este caso, supongamos que tienen solamente una cámara, que es la que está ubicada arriba del vehículo que se va a mover, y lo que capturan ustedes es solamente este pedazo. Este es el campo visual de la cámara. Entonces, para una foto, lo que ustedes están capturando es esto que está acá. ¿Ok? Sin embargo, como esto está en movimiento, el sensor de la cámara, y aquí necesito que me presten mucha atención, el sensor de la cámara va a seguir recibiendo información. ¿Y qué información va a recibir? Lo que va a ver el visor, ¿ya? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a simular el movimiento y en cada píxel que me mueva a la derecha, esa información se la voy a sumar a lo que ya tenía y lo voy a promediar. O sea, lo que ustedes van a ver acá, porque ahora va a empezar la animación, lo que ustedes van a ver acá es la imagen 1 más la imagen 2, que es tomada de la imagen de arriba, pero con un píxel de movimiento hacia la derecha. Después más la imagen 3, que es la anterior, con otro píxel de movimiento, y entonces van a simular ustedes lo que es la imagen movida. Vamos a ver entonces cómo se les ve eso que está ahí. Y vean entonces que, ya les explico la flecha azul, el rectángulo rojo es lo que está viendo la cámara ahora, así, ¿ya? Y está tomando las imágenes de esta forma. Y como estas se van acumulando en el sensor de la cámara, los píxeles CCD de la cámara van recibiendo información de distintas partes y lo que ustedes van obteniendo entonces es algo que está borroso, ¿ya? Observen acá, y esto es pura casualidad, la ventana, la figura 2, igual se va moviendo a la derecha, yo no sé por qué lo hace el MATLAB, pero lo está haciendo, y va persiguiendo entonces lo que es el rectángulo rojo de arriba. Observen que ya llevo 85 píxeles de movimiento, ¿ya? Y quiere decir que tomé la foto 1 más la foto 2 más la foto 3, 85 veces, y después dividí entre 85. Eso es un poquito lo que está sucediendo acá. La flecha azul dice desde dónde empecé a tomar la foto hasta dónde tomé la foto, ¿ya? Entonces, como empecé en la columna 1, la flecha azul empieza acá desde la columna 1. La información que mi cámara capturó es más ancha que la información que puede capturar la cámara sin movimiento. O sea, yo empecé con la cámara
por allá y después terminé por acá. Entonces quiere decir que aquí he terminado. Simulé un movimiento de 150 píxeles. Entonces tengo, y no seguí más. O sea, en este ejemplo que tengo es solo hasta acá. Entonces acá tengo una imagen que empezó a capturar desde la columna 1, y aquí siguió, y tomó 150 frames que los promedió, y este es el resultado que tenemos acá. ¿Ya? Preguntas de esto, me interesa mucho que este proceso les quede súper claro porque se presta para muchas confusiones. Y se presta para muchas confusiones porque uno se confunde aquí, que como que la cámara, que se movió, que no se movió, que los píxeles, que esto es así, que es así. Así que por favor pregunten ahora para que puedan aclarar todas las dudas. Me interesa mucho que vayan captando por qué la imagen original va a ser un poco más ancha que la imagen capturada, la imagen degradada, en este ejemplo de movimiento uniforme horizontal. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Una pregunta, ¿por qué los Dime. píxeles no se están saturando en la imagen de abajo? O sea, estoy como siempre superponiendo píxeles en este caso, ¿cierto? En este caso es un proceso de simulación. Entonces yo lo que hago es, si tú esto lo haces con tu cámara a pleno sol, lo más probable es que la foto te quede blanca porque va a haber una sobreexposición demasiado grande. Entonces lo que tendrías que hacer es de alguna forma mover el diafragma o manipular la parte manual de la cámara para que no se te sature y que logres entonces tener al final algo como tienes acá. En el proceso de simulación tú haces lo que quieras. Acá yo sumo y lo que muestro es la suma dividida por el número de frames que he capturado. Es un promedio. Entonces por eso no se va a saturar porque esto lo estoy controlando yo para hacer esta simulación. ¿Ok? ¿Más preguntas? No. Entonces, sí, a ver, dale. Entonces, el único, o sea, la primera columna es la única que queda original, ¿verdad? Es la única que queda sin modificación. La de la izquierda. ¿Por qué dices que es la única que queda sin? No entiendo bien tu pregunta, a ver si la puedes plantear de otra manera. Porque uno comienza a superponer la imagen moviéndose hacia la derecha. Ajá. Entonces la primera superposición de dos imágenes distintas ocurre cuando me moví por primera vez hacia la derecha. Sí. Por lo tanto, la primera columna quedaría sin modificaciones, ¿o estoy equivocado? Espérate, esta que está acá abajo, que indica mi mouse, es la imagen degradada y el píxel de cualquier línea, digamos la línea 100, el primer píxel de la línea 100, o que está acá, es el promedio de 150 píxeles de la línea 100. En este momento, porque he tomado 150 frames. ¿Ya? Y entonces el primer píxel de la línea 100 de G es el promedio del píxel 1, 2, 3 hasta el 150 de la línea 100 de F. ¿Ya? El segundo píxel es desde el píxel 2 hasta el píxel 151 de la línea 100 de F. Y así sucesivamente. Voy a explicar ahora el modelo. Quizás ahí te puede quedar un poco más claro lo que se está haciendo. ¿Ya? Si no te quedó claro, me preguntas de nuevo, por favor. ¿Estamos? No, perfecto, ahí lo entendí perfecto. ¿Ahí lo entendiste? Ya. Ok, vamos entonces ahora con la parte de la ¿cómo se llama? De la matemática. Para terminar este ejemplo, les muestro cómo quedaría la imagen restaurada en este caso. Ojo, a partir de la imagen degradada que está acá, obtenemos la imagen restaurada. Es increíble lo que se logra obtener a partir de esta mancha borrosa, pero si se dan cuenta, esta estructura que está acá empieza a repetirse, ¿ya? Y eso puede ser que nos moleste un poco. Pero son los problemas que pasan con las restauraciones. Bien, me devuelvo ahora a la presentación porque me interesa
ir avanzando con la explicación de cómo se logra esto. Ok, teníamos entonces que esto era línea por línea. Vamos a ver, en el ejemplo, tengo entonces la línea 100, ¿ya? Es esta que está acá. Estos son los tonos de gris, ¿ya? Aquí esta parte que está acá corresponde a la torre, esta parte que está acá es el gris de fondo, ¿ya? La línea degradada, la línea 100 degradada que está acá, aparece acá mucho más suave, ¿ya? Mucho más suave porque es el promedio de 150 píxeles de estos, ¿ya? Y después la restaurada me queda así. Introduce harto detalle, pero es bastante mejor que lo que está acá, y hay mucho ruido y estructuras que se van repitiendo, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que es la línea F, la línea G y la línea F gorro. Aquí tienen las Fs, tienen un ancho de m píxeles y la línea G tiene n píxeles. Esto es lo que les decía. El píxel para una línea, ¿ya? Que es un vector fila. El elemento i de este vector fila es fi más fi más 1 más fi más n menos 1 partido por n. Entonces aquí tenemos un promedio de n píxeles, ¿ya? Y esto es lo que está haciendo el proceso de degradación. Así lo hemos simulado, ¿ok? Cuando yo tengo eso, podría entonces pensar en un ejemplo muy simple, una imagen F que tiene estos píxeles. Esta imagen la he usado en otros ejemplos para explicar lo que es el histograma. Y yo lo que voy a hacer es un movimiento de 3 píxeles. Entonces agarro 4, 6, 9, los promedios me da 6.3. Me muevo un píxel a la derecha, 6, 9, 6, los promedios me da 7. Me muevo a la derecha, 964, los promedios me da 6.3, y me muevo a la derecha, 646, el promedio me da 5.3. Quiere decir que para este ejemplo, muy sencillo, en que yo tengo una imagen F que tiene 6 columnas, G va a tener solo 4. ¿Por qué solo 4? Porque en cada fila de F solo hay 4 tríos de píxeles contiguos que se pueden promediar. ¿Ok? Está el 469, está el 696, está el 964 y el 646. No puedo más. Si me muevo a la derecha, me salí de la imagen. Si me muevo más a la izquierda, también me salí de la imagen. Y esto es un promedio móvil, pero de los píxeles válidos, que se le llama. O sea, solamente cuando están completos, solamente cuando tengo 3 píxeles completos que puedo promediar. Si me muevo a la derecha voy a tener 2, no quiero promediar 2. Entonces aquí solamente puedo promediar 4 tríos de píxeles. Por esta razón G solo tiene 4 columnas, ¿ya? Entonces aquí repito para la segunda fila, la tercera y la cuarta, como son puros 10, los promedios me van a dar 10, ¿ok? La cosa acá es preguntarse de qué ancho son las imágenes, ya dijimos que eran 6 y 4, y por qué F tiene más columnas que G, ¿ya? Y la otra pregunta es si la imagen F tiene M y la imagen y el movimiento es de n píxeles, en este caso n minúscula, 3 píxeles, ¿de cuánto es n mayúscula? ¿Ya? Y aquí la respuesta es esta que está acá. Están relacionados el ancho de n de la imagen degradada es el ancho de la imagen de entrada menos n más 1. ¿Ya? O sea, si yo tengo acá 6 menos 4, perdón, 6 menos 3, que es el ancho de la máscara, 6 menos 3 me da 3, le sumo 1, me da 4. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante que quede claro y quiero que me hagan preguntas si es que este concepto no se entendió bien. Y esta es la respuesta de por qué las imágenes tienen distintos anchos en el caso del movimiento uniforme horizontal. La cámara, como se mueve, puede captar más
píxeles que los que originalmente tiene a la hora de ser restaurada. Un poco esa es la idea. Preguntas, chicos. Aquel que me hizo la pregunta al inicio, ¿quedó claro el por qué tienen distintos anchos? ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Vamos entonces ahora con la parte de lo que es la modelación. Teníamos eso, seguimos entonces con esta parte de acá. Atención, voy a usar ahora una notación matricial. Ustedes, por favor, vean que lo que estamos haciendo es una convolución, ¿ya? Por eso restauración de imágenes se pasa como capítulo 6, porque hay que entender bien lo que es la convolución. Tengo una máscara H, en el ejemplo anterior, el más sencillo, la máscara H es 1/3, 1/3, 1/3, ¿ya? Tengo una máscara H que yo la voy a pasar por cada fila de mi imagen, ¿ya? Entonces, para cada fila voy a tener los píxeles de mi imagen original, F, y yo lo que voy a ir haciendo es el G1, ojo, el primer elemento, G1, va a ser, y voy a volver al ejemplo de 1/3, aquí los H sub I es 1/3, 1/3, 1/3. Entonces el G sub 1 es 1/3 de F1 más 1/3 de F2 más 1/3 de F3. Listo. ¿Qué es lo que es G2? El segundo píxel de la línea degradada. El segundo píxel de la línea degradada es 0 por F1, nada. Entonces aquí sería 1/3 por F2, 1/3 por F3, 1/3 por F4. Y así sucesivamente hasta que llego a mi último elemento de G, que viene siendo 1/3, 1/3, 1/3 de los últimos 3 elementos de F. El Fm, el Fm-1, el Fm-2. Me interesa que esto lo anoten por ahí en un papelito porque lo vamos a utilizar bastante en lo que queda de la clase. Tengo una matriz, entonces, que va a ser una diagonal de todas las H's, ¿ya? 1/3, 1/3, 1/3. Si el movimiento es más grande, si fuera, por ejemplo, un movimiento de 15 píxeles, entonces tendrían aquí un conjunto de 15 unos partido por 15, ¿ya? Algo que se suele hacer es ponerle puros unos a las H y aquí al lado izquierdo poner 1 partido por n. ¿Ok? Ese es como el clásico de la representación. Entonces, aquí observen que F va a tener m elementos y que G va a tener n elementos y que están relacionados esto con que ¿cómo se llama? La ecuación que está acá, el n que está acá es igual a m menos n más 1, ¿ya? Es los tamaños, ¿ya? Y el n es el ancho de la máscara. Entonces, esta matriz que está acá no es cuadrada. No es cuadrada, ¿por qué? Porque va a tener n filas por m columnas, ¿ya? Y esta es la convolución que les estoy diciendo que se puede hacer. Ok, vamos entonces a llamarle a esta gran matriz H mayúscula, y insisto, H es una matriz de n por m elementos. Esta es F, la fila de la imagen original, y esto es G, la fila de la imagen degradada. Entonces, voy a leer acá lo que les escribí. La degradación de un movimiento lineal uniforme de n píxeles equivale a una convolución fila por fila con una máscara H, ¿ya? En esta convolución se toman solo los elementos válidos de salida, es decir, solo aquellos que fueron modelados con el promedio de n píxeles. ¿Ya? Lo que les decía que tenía que ser completo, ¿ya? N píxeles. Ok, sigo entonces. Tengo esta imagen que está acá, F, G y F gorro con las filas, y aquí están entonces los tamaños, y M igual a N menos N más 1, ¿ya? Y voy entonces a ver qué puedo hacer con eso. Espérense que me están metiendo bulla, voy a ver si logro
Listo, lo logré. Tuve éxito. Les decía entonces que tengo la señal F, G y F gorro. Voy a trabajar entonces ahora solo con vectores, ¿ya? Y esto lo voy a hacer fila por fila en mi imagen, pero les voy a explicar cómo sería una fila, y ese proceso después hay que repetirlo para todas las filas. Tengo entonces mi proceso que les he explicado, original, degradada, restaurada. Entonces la pregunta es, conociendo G y H, ¿ok? H es igual, en el ejemplo último, 1/3, 1/3, 1/3. Conociendo G y H, ¿cómo obtener F? F gorro, o sea, ¿cómo obtener esto que está acá? ¿Ya? Esa es como la gran pregunta que nos tenemos que responder. Entonces, conociendo H, puedo construir mi H mayúscula, que es la matriz de n por m píxeles, y puedo conocer el vector G. ¿Ya? Estas dos son conocidas. La que es desconocida es la matriz F. ¿Ok? Entonces esto es conocido, desconocido, conocido. Y la pregunta es, ¿cómo pasar de aquí para acá? Entonces, acá hay un problemita porque tenemos un sistema de n ecuaciones con m incógnitas, ¿ya? N ecuaciones, cada ecuación es para un píxel de G1, G2 hasta Gn, con m incógnitas, F1, F2, Fm. Esta cruz significa que esto no lo conocemos. Los tickets significa que sí los conocemos. Entonces, como m es mayor que n, este es un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones, que está subdeterminado. Entonces, esto tiene infinitas soluciones. O sea, no es que tenga una, sino que tiene infinitas soluciones. Va a haber infinitos vectores f, esto es bien importante, infinitos vectores f que yo los voy a colocar acá, ¿ok? Los voy a multiplicar por esta h y me va a dar g. ¿Ya? Eso es increíble, pero hay infinitos vectores f que cumplen con esta ecuación. Entonces, no me sirve tener infinito, yo necesito una de esas soluciones, entonces tengo que escoger cuál de ellas. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, o sea, teniendo infinitas soluciones, la pregunta sería ahora, ¿cuál de esas infinitas soluciones podemos escoger para que sea una buena restauración? ¿Ya? Y les voy a explicar un ejemplo que es muy simple para que ustedes vean el fenómeno que se está produciendo acá. Este ya es el ejemplo más simple que uno pueda obtener en lo que es restauración de imagen, en lo que es degradación. Y el ejemplo es el siguiente, un ejemplo muy simple. Tengo una señal F, que es una sinusoide, que va desde 10 hasta 11 y hasta 9. Una sinusoide, son 100 elementos, y que va a ser degradada por una máscara H de 2 elementos, o sea, un medio y un medio. Va a ser un movimiento de 2 píxeles nada más. El resultado es G, y es un poco más pequeño, o sea, aquí es N mayúscula, es 100 menos 2 más 1, me da 99, ¿ya? Y este es el resultado que me da en el proceso de degradación. Voy a plantear las ecuaciones de la degradación. Voy a tener 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 en la diagonal, ¿ok? Toda esta diagonal que está acá es de 0.5, 0.5. Son 100 elementos de F, desde el 1 al 100, ¿ya? Son 100 elementos de F, F1, F2 hasta el F100. Y son 99 elementos de G, entonces G1, G2, G99. ¿Ok? Bien, entonces ahí yo tengo la ecuación que me transforma F en G. Este es el modelo de degradación. Vamos a ver qué puedo hacer con eso. Voy a suponer, aquí tengo entonces un sistema de 100 ecuaciones con 99 incógnitas. Voy a suponer que, y esto me lo voy a inventar solamente para explicarles el fenómeno que está ocurriendo acá. Voy a suponer que F100 es conocido y que vale X. ¿Ok? Me lo estoy sacando de la manga, F100 lo conozco, no sé cómo, vale X. ¿Ok? Si F100 vale X, yo lo puedo poner aquí en mi ecuación, ¿ya? Y aquí está X.
Quiere decir que de mis 100 incógnitas, tengo 99, porque la número 100 ya la conozco y vale X, ¿ya? Quiere decir que tengo 99 ecuaciones con 99 incógnitas. Esto que está acá, yo lo puedo ahora resolver de una forma mucho más fácil. Vamos a ver cómo puedo utilizar álgebra lineal para resolver esto que está acá. Entonces me quedo con esa ecuación y lo que voy a hacer es la voy a replantear de una forma que me quede, una forma que la puedo hacer mucho más fácil. Esta matriz de 99%, bueno, la última que está acá, la última columna que está acá, que era para el elemento F100, lo puedo sacar porque ya conozco eso, y me queda G99 menos 0.5x. Esto que está acá es lo mismo que está acá arriba. Y aquí voy a tener una matriz de 99 por 99 con 99 incógnitas y con G, con 99 valores que ya conozco porque esta X que está ahí yo ya la conozco. ¿Qué puedo hacer? F, entonces, es la inversa de esa matriz multiplicada por G. Muy fácil. ¿Ok? Bien. Tenemos eso entonces. Quiere decir que yo tengo mi proceso de degradación, F, es la original, y voy a suponer que el último elemento, el que tengo acá, lo conozco. Este último elemento, el valor ideal es 10. Pero quiero ver qué pasa si es 10, 10.1, 10.5. ¿Cómo voy a restaurar yo F con estos valores? Y aquí les quiero mostrar una simulación que tengo. Voy a salir de acá. Y acá esto es este programita que está acá. Y tengo entonces, voy a poner así. A la izquierda está la imagen original, F, y a la derecha está la imagen degradada, G. ¿Ok? Y ahora voy a decir, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el valor 100? El último, la X que yo he definido. Ok, si vale 10, ¿ya? Voy a tener acá que la respuesta es esta que está acá. ¿Ya? Aquí hay un problema de escalas, pero va desde 10 hasta 11, ¿ya? Y en esta gráfica, aunque ustedes no lo crean, está graficado F y F gorro. Lo que pasa es que son iguales y no hay ningún problema, porque el F100, que vale 10, yo he dicho que vale 10, entonces no hay ningún problema en encontrarlo. ¿Qué pasa ahora si vale 10.1? ¿Ya? Me estoy equivocando solo en un poquito, ¿ya? El último elemento vale 10, yo digo, me equivoco, vale 10.1. Y esta es la respuesta. Si vale 10.1, se introduce aquí un rizado que es bastante considerable. ¿Ya? Voy a ver qué pasa si vale 10.2. Y queda así. Vamos a ver qué pasa si vale 11. Me queda algo así. Entonces, equivocándome un poco, voy a introducirle un error que se va a ir propagando hacia atrás y va a ir ocurriendo todas estas todas estas oscilaciones. Lo interesante es que esta gráfica de roja, o sea, la curva roja que está acá, que esto es el F gorro, yo si este F gorro lo multiplico por H, o sea, si yo a este F gorro le paso el proceso de degradación, obtengo esta linda sinusoide G. O sea, dentro de las infinitas soluciones, ¿ya? Esta es una de ellas, que yo si la voy a multiplicar por H, voy a obtener esto, perfecto, ¿ya? Y eso es lo increíble de esto, que un pequeño error en una de estas introduce un montón de réplicas, ¿ya? Y ese también es el problema de que se vea el edificio este que se ve como replicado, está sucediendo algo como eso, este edificio se está replicando cada n píxeles, ¿ya? Porque el error empieza como a propagarse de tal forma de hacer que el resultado final, esta F gorro multiplicada por H, me dé esto que está acá. Entonces, eso es el mensaje que les quería transmitir en esto. Que aquí tengo un resumen de esto. Que una pequeña variación en un elemento, en un proceso de degradación muy simple, porque este es con H igual 0.5 y 0.5, me queda una
imagen restaurada que tiene un montón de rizado. ¿Ya? Entonces acá esta es la gran observación. Se observa que un pequeño error en la estimación de uno de los elementos de los valores de F genera fuertes oscilaciones. Chicos, ¿preguntas hasta acá? Porque ahora me voy a meter a resolver este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, sigo entonces adelante. Voy a tener que ver qué escojo yo como criterio para escoger, valga la redundancia, de las infinitas soluciones con cuál me quedo. ¿Ya? Entonces, la pregunta que les he dicho, la pregunta entonces sería, ¿cuál de estas infinitas soluciones podemos escoger para que sea una buena restauración? Entonces, yo lo que estoy observando dentro de mis posibles soluciones, dentro de las infinitas soluciones, perdón, es que hay muchas que tienen un montón de oscilaciones, ¿ya? Entonces, habría que pensar cómo escoger alguna de ellas. Entonces, es necesario contar con un criterio adicional para eliminar este rizado, ¿ya? Entonces, la solución la solución para F gorro tiene que satisfacer esta ecuación que está acá arriba, que esta ecuación es la ecuación de la degradación, y tiene que haber un segundo criterio, que es minimizar este rizado, ¿ya? Entonces, si yo logro plantear esto de alguna forma en que no tenga tanta oscilación, voy a escoger una solución para F bastante satisfactoria. Aquí la pregunta es, pero, ¿qué pasa si la imagen original tiene mucho rizado? Bueno, si la imagen original tiene mucho rizado, este criterio uno podría pensar que no va a funcionar. La verdad es que no funcionaría, pero en la realidad las imágenes no tienen tanto rizado. Las imágenes no están subiendo y bajando cada píxel. Es lo que les he dicho varias veces, que no hay frecuencias tan altas en una imagen. Las escenas naturales de ciudades, no es que cada píxel suba y baja. O sea, si ustedes ven detalles en el edificio, podría ser que las ventanas tuvieran un poco de eso. Pero por lo general está el cielo, las nubes, los árboles, etc. No es que existan estas oscilaciones. Entonces, en las imágenes naturales de escenas como comunes y corrientes, este es un muy buen criterio. Vamos a ver entonces cómo lo podemos plantear matemáticamente. Si yo le saco la norma al vector f gorro, me va a dar una buena métrica en que me va a decir entre más alto el número va a haber más rizado. Por ejemplo, este es el que es el mínimo, cuando x vale 10 es 100.24, aquí es 100.37, cuando vale 8 es 102.22, o sea, entre mayor oscilación tenga esto, la norma de F gorro va a ser más grande. Entonces podríamos pensar que minimizar esa norma podría ser un buen criterio. O sea, de las infinitas soluciones, escojamos aquella que tenga la mínima norma. Es un buen criterio, es fácil de plantearlo, es fácil de resolverlo y fácil de implementarlo, y van a ver los resultados que obtenemos con eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Les queda claro por qué la norma podría ser un buen criterio? ¿O alguna pregunta adicional que les quede de lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿No? Sigo entonces, voy a introducir entonces el planteamiento de estas ecuaciones. Y tenemos entonces, como recapitulando, tengo mi sistema de ecuaciones que tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿cuál de mis infinitas soluciones es la que puedo escoger? Necesitamos contar con un criterio adicional para eliminar el rizado. Entonces, lo ideal sería encontrar una solución que satisfaga esto. Este es el proceso de degradación, y que la norma de F sea mínima. ¿Ya? Entonces vamos a plantear eso matemáticamente. ¿Cómo formulamos este problema? Entonces vamos con la formulación, y aquí sería, se tiene una señal G de m elementos que ha sido producida
por un proceso de degradación de la señal f de la siguiente manera, ¿ya? Y eso es la ecuación que yo les he pedido que lo tengan por ahí a mano, en que estamos generando la degradación de cada fila de la imagen. ¿Ok? 2. Se debe encontrar la señal original a partir de G y de H. H lo conocemos, usando un algoritmo de optimización planteado de la siguiente manera. Norma de F gorro minimizado sujeto a H por F igual G. Aquí hay una distinción. La estimación de F es F gorro. ¿Ya? F gorro vendría siendo la solución a este problema. Entonces es la restauración, mientras que F es la original. ¿Ya? Bien, vamos a ver cómo planteamos eso. Tenemos que resolver el problema de la norma de F mínima sujeto a HF igual a G. Y aquí vamos a usar los multiplicadores de Lagrange y vamos a plantear una función objetivo en que tenemos un número muy grande, lambda, que multiplica la norma de HF menos G al cuadrado, ¿ya? Si yo minimizo esto, como lambda es muy grande, esto que está acá va a cumplir que HF es igual a G. Entonces estoy forzando a que este sujeto A, que está puesto acá, esté metido acá. Y aquí está la norma de F al cuadrado, que todo esto es mínimo. Entonces estamos una función objetivo que es bastante conocida, que se puede minimizar. Voy a hacer, porque me interesa generalizar un poco, voy a utilizar, en vez de F, voy a utilizar W por F como una matriz que multiplica a F, porque vamos a ver después que le podemos hacer ciertas transformaciones a F. Para la clase de hoy, esa W es la identidad, ¿ya? No voy a entrar en detalles, pero quiero introducirla en la solución, ¿ya? Entonces, con W igual a la identidad, me quedaría esto que está acá, ¿ya? Y es la misma ecuación en este caso, pero quiero introducir esto porque voy a hacer la derivada de B con respecto a F y voy a igualarlo a 0. Entonces, para encontrar la solución, yo lo que hago es que derivo B con respecto a F y lo igualo a 0, y aquí me queda 2 por lambda H transpuesta por H F menos G, más 2 W transpuesta por W por F igual a 0. Y aquí lo que tengo que hacer es despejar F. Y F me queda, esto es álgebra lineal solamente, puedo dejar todas las F's al lado izquierdo, la G al lado derecho, los dos se cancelan, y todo lo que estaba acompañando a la F lo paso a la derecha poniéndole un inversa. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener una linda ecuación, y digo linda porque ya van a ver por qué, en que tengo, esta, insisto, es la identidad, no hay nada que hacer, esto es bastante sencillo, y esta es mi matriz H. Esto es una ecuación que es muy práctica, porque se van a dar cuenta que esta matriz A, que es todo esto, que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Por eso digo que F gorro es la multiplicación de una matriz A por G. Esta matriz A no depende de G, ni mucho menos de F, obviamente. Quiere decir que yo, para una imagen, y esto es como, por eso le digo que es una ecuación que es muy bonita, para una imagen yo calculo una vez esta matriz A, una vez, solamente. Y después lo que hago es que cada fila G la pongo como vector, columna, o sea, la fila de mi imagen la tengo que poner como un vector, y la multiplico por A, que ya la tengo calculada, y me da la F correspondiente. Entonces esto lo tengo que hacer para cada fila de la imagen, y cada fila es multiplicada por una única matriz, que es la matriz A, que se calcula solo una vez. Entonces, continúo para que vean la sencillez de esta solución. Yo calculo la matriz A, esto es copia de la slide anterior, y ahora yo sí quiero hacer para toda la imagen, porque esta es la solución para una fila de la imagen. Y aquí hay un truco que es bien importante. Si yo lo quiero hacer para, yo lo que les decía, tengo mi imagen G, voy a agarrar aquí la fila G, la tengo que poner como columna para poder multiplicarla por A,
me va a dar entonces una columna F gorro, que tengo que ponerla después horizontal para que me quede bien en la imagen. Entonces aquí hay un truco, que es que para un movimiento horizontal de la imagen las señales son vectores fila, entonces es necesario calcular la transpuesta. Entonces quiere decir que F transpuesta, ¿ya? Y que F transpuesta es ahora la fila de mi imagen restaurada, es igual a la matriz A por G transpuesta, o sea, quiere decir que yo tengo aquí G transpuesta por A transpuesta. ¿Qué les estoy diciendo? Que para toda la imagen yo tengo que calcular G es mi imagen original, o sea, mi imagen, perdón, degradada, pero es tal cual como está, no la tengo que mover para nada, sino que esta la multiplico, es una multiplicación matricial por una A transpuesta. Y la multiplicación de estas dos matrices me da esto que está acá. O sea, la multiplicación de G por A transpuesta me da esto que está acá. Entonces es un proceso de restauración que es sumamente rápido. Yo calculo esta matriz A, calcular esta matriz es muy rápido, muy fácil también de hacerlo. Es cosa de poner el vector H horizontal en la diagonal, la transpuesta por esto. El lambda, no se los he dicho, lambda se escoge 10 a la 6, en la práctica es un buen valor que resuelve bastante bien este problema. Y con este lambda, 10 a la 6, y conociendo H y conociendo W, que en este caso les he dicho que es la identidad, calculamos A, calculamos su transpuesta, multiplicamos por G y tenemos la restauración de F. Muy simple y con una matemática que no es tan compleja. Aquí lo único que hay que manejar es un poco de álgebra lineal. No hemos usado Fourier siquiera, no ha habido transformaciones. Y hemos usado multiplicadores de Lagrange para hacer un proceso de optimización. ¿Cómo estamos con la hora? Son las 12:40, me queda todavía 10 minutos. Preguntas hasta acá, chicos. Porque ahora me paso a los ejemplos. ¿Alguna pregunta que no les haya quedado claro con esto de la transpuesta, las filas, los multiplicadores de Lagrange, el proceso de optimización que estamos evaluando acá? ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿No? Bien, entonces ahora me voy a pasar a un ejemplo para mostrarles bien cómo se restaura esta imagen de Santiago. Y voy a... sí, este día es muy especial. Es muy especial porque voy a usar una forma de mostrarles ejemplos en Python, ¿ya? Y lo voy a usar con el Google Colab, ¿ya? Que es una herramienta muy útil. Se las voy a explicar a continuación. Tengo acá, entonces, el restauración. Voy a abrir esto con el Google Colab. Y mientras se abre, y voy a compartirles este código, aún no lo subo, pero se los voy a compartir al tiro. Bien, sí, dime. ¿Tiene también ejemplos en MATLAB? Sí, absolutamente. Tengo todo en MATLAB y todo, lo que pasa es que tengo poco en Python y en MATLAB al final te digo cuál es el código, porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Ya, gracias. En todo caso, el código de esto es muy simple. O sea, ustedes se dan cuenta que uno se puede confundir construyendo la matriz H mayúscula. El input que yo les voy a dar es el vector H. Perdón, el input que les doy es n, de ahí calculan el vector H, que es n unos dividido por n, de ahí tienen que calcular la matriz H, y de ahí calculan esta matriz A, que es pura álgebra lineal. Bien, el Google Colab, para aquellos que no lo conocen, son servidores, son computadores que tiene Google y que se pueden usar de forma gratuita. Yo lo que voy a correr ahora no corre en mi computador, sino que corre en un computador de Google. Esto ustedes no necesitan instalar nada porque va a correr en los servidores de allá. Lo que tienen que hacer es correr código que instale librerías. Los simpáticos que ya están todas las librerías, las más comunes, ya están preinstaladas, entonces tampoco es que hay que instalar nada.
Por ejemplo, OpenCV ya está, los que trabajen con Deep Learning también ya está TensorFlow incluido, está Keras incluido, etc. Y la que necesiten instalar, ustedes le ponen acá en la línea de comandos pip install y la versión que quieren o en la librería que quieran y listo. Bien, vamos entonces a correr. Lo primero que hay que correr, una desventaja que tiene es que esto va a estar abierto solamente máximo 12 horas. Después de 12 horas se borra absolutamente todo. Entonces, cada vez que ustedes entren acá, los datos y las librerías tienen que inicializarlas. O sea, los datos hay que cargarlos porque la máquina no tiene ningún directorio de nada. Entonces, aquí yo tengo dos imágenes. Santiago, que es esta panorámica de Santiago, y voy a utilizar también una de una puerta, que también es una imagen simpática. Voy a correr esto, y esto lo que está haciendo ahora es que de un Dropbox que tengo, está descargando las dos imágenes. Esto ya lo hizo, y las imágenes deberían estar puestas acá. Aquí está, esto lo tenía abierto de antes, pero ya está acá Puerta y Santiago, y estas son versiones antiguas que tenía, que las dejó. ¿Ok? Ya, el ejemplo de restauración entonces consiste en lo que les he explicado, la fila F de la imagen original, la fila G de la imagen degradada, el algoritmo que se está utilizando, la ecuación. Este que está acá es la implementación de esto. ¿Ya? Esta ecuación que está acá, está implementada acá. Esta la implementó Christian Pieringer, con quien estoy escribiendo un libro y que hemos pasado un montón de ejemplos a Python. Lo pueden ver con calma, pero son simplemente la construcción de la matriz H. Después, el método I, que es la identidad, es el que hemos visto hoy día. En la próxima clase vamos a usar lo que es el minio, que es otro, cambia un poquito nomás lo que les he explicado, pero hoy día estoy concentrado en lo que es la identidad. Esta es la multiplicación. Aquí hay un limpiado, si es mayor que 0, lo dejan 0, si es, perdón, si es menor que 0, lo dejan 0, y si es mayor que 255, lo dejan 255. Voy a correr esto para que quede cargada esta función. Y ahora viene el código que está acá. Y el código llama aquí NumPy el matplotlib para graficar, el de OpenCV algunas funciones, y voy a hacerlo con la imagen Santiago con 100 píxeles de movimiento. Entonces voy a correr esto. Algo que es curioso, que acá es harto más lento que si fuera, ahí ya terminó en todo caso, pero lo vamos a ver después en MATLAB, como el MATLAB que tengo corre en mi computador local, es así, es muy rápido por imagen. Acá se demora un poco más porque hay mensajes para allá y para acá y tiene que regresar la matriz de vuelta, etc. Y aquí está entonces la imagen original, aquí está la imagen degradada, y aquí entonces está la imagen restaurada. ¿Ya? Algo que me interesa que vean es que aquí se ve claramente que los tamaños son distintos, ¿ya? Y aquí tengo un problema de escala que aún no lo resuelvo porque esta me la está graficando con el mismo ancho, pero el número de píxeles, tengo un problema de escala nomás, de visualización. El ancho en píxeles de la imagen original es el mismo ancho en píxeles de la imagen restaurada, ¿ya? Y esta es con una imagen que es la imagen de Santiago. Voy a hacerlo ahora con la otra imagen que se llama puerta en blanco y negro. Y ahí ya lo corrió. Cargo la imagen. Esta es la imagen de la puerta degradada y esta es la restaurada. Entonces, si se dan cuenta, la restaura muy bien. A ver si ya, y aquí está la original. La original, si se dan cuenta, es más nítida que la restaurada, pero la restaurada está muy bien también. Entonces se los voy a dejar para que jueguen, y esto no necesitan tener absolutamente nada instalado en el computador de ustedes, nada, no tienen que ni siquiera tener instalado Python, esto corre en máquinas de otra parte, ¿ya? Se los voy a dejar para que lo puedan usar. Me quedan 3 minutos y voy entonces a correr el programita en MATLAB, y este tendría que ser
IMG 06. Ejemplo Santiago, este es uno, el de la puerta. La degradación, espérense, voy a borrar todo. Este es el de la puerta y la degradación la voy a tirar a 100 píxeles. Y aquí tengo entonces la figura 2, la figura 3 y la figura 1. Figura 1 original, figura 2 degradada, figura 3. Entonces ahí están las tres. Original, degradada y restaurada. Observen por favor lo del tiempo. Voy a ponerle ahora 150 píxeles. ¿Perdón? 150 píxeles. Y ahora voy a presionar Enter. 1, 2, 3. Y ahí ya lo hizo. Esto es muy rápido porque está haciendo una multiplicación matricial. O sea, no hay mucho que hay que hacer. Acá, para 150, ustedes van viendo cómo se va replicando la estructura de la manilla, ¿ya? Si yo le hiciera esto mucho más grande, voy a poner, por ejemplo, 200 píxeles, 220 píxeles. Ya empieza a haber ciertos problemas, ¿ya? Ahí ya no se la puede. Pero aquí la verdad es que le estamos pidiendo mucho. La imagen es de 600, la original, y tenemos 300 algo píxeles. Entonces, para que vean que funciona, pero no es perfecto siempre. Bien, no sé si hay preguntas con respecto a esto, si no, nos quedamos acá con la clase. He disfrutado mucho preparando esta clase y dictándola también. Espero que haya quedado como claro todo esto. Es muy importante que vean que hay un proceso de optimización en que hay que plantear ciertas ecuaciones y que el proceso de degradación, el inverso, así nomás tiene infinitas soluciones. Entonces hay que escoger una de ellas. Y para escoger una de ellas hay que tener algún criterio adicional que nos pueda ayudar. Bien, si no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día jueves. Chao chicos y chicas.